¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús en esta noche a cada uno de ustedes. Y por favor les invitamos a abrir sus Biblias en 1 de Samuel capítulo 9. Y vamos hoy a tratar el tema un Dios de propósitos. Seguimos con este estudio de 1 de Samuel capítulo 9. Y este capítulo nos va a enseñar cómo Dios, tanto que le pedían un rey, un hombre, tanto que les gustaba mirar a los demás y querían siempre satisfacer sus ojos, Dios les da un rey como ellos quieren. Y vamos a ver cómo en este capítulo pasan varias, aparentemente, casualidades, pero no son casualidades, sino que en todo el camino Dios tenía un propósito. Como también Dios tiene un propósito contigo, un propósito conmigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Búscate un par de hermanos y dile: Dios tiene un propósito contigo. Dile así, ahí en su lugar. Amén, hermanos. Vamos, 1 de Samuel capítulo 9. Vamos a empezar. Dice, aquí vamos a ver cuando Dios le da un rey a este pueblo que quería ser gobernado, pero por un rey físico, por un rey natural. Vamos a ver. 1 de Samuel capítulo 9, verso 1 dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abier, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Aquí está hablando del papá de Saúl. El papá de Saúl, que fue la persona que Dios eligió para que sea rey sobre Israel, cuando Israel le pidió rey. Ahora bien, dice que su papá era un varón de Benjamín. Dice que era hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? Cis. ¿De qué tribu era? La tribu más pequeña de Israel. De ahí vino el primer rey. Ahora, sigamos. Verso 2, dice la Biblia: y tenía él, ¿quién es él? Cis. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Qué tremendo. Dice que este Saúl, el cual Dios eligió porque Israel le pidió un rey, dice que era alguien joven, o sea, no estaba doblando la esquina ya, ¿no?, de la vida, sino era muchachón, y aparte era hermoso, o sea, era bien simpaticón, ¿no es cierto? Tenía su piedra. Y dice: entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Mire, doblemente dice que era hermoso. Dice: de hombros para arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Qué tremendo, ¿no, hermano? Mire, Israel comienza a mirar a los demás pueblos y dice: queremos un rey como los demás. Y Dios dice: ¿quieres un rey como los demás? Ya, te voy a dar uno conforme al deleite de tus ojos. Como te gusta andar por vista, te voy a dar un rey hermoso, guapo, bello, que sea el más alto de todos. Israel estaba contento. Israel decía: mi rey es el más guapo de todos los reyes, mi rey es el más alto, ¿no es cierto? Entonces Dios le dio conforme Israel había pedido. Ahora escúcheme bien. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, entre muchas cosas, como un día ya enseñé, ¿no es cierto?, hay dos tipos de voluntades que Dios maneja. Una es su voluntad perfecta, el cual siempre es agradable, aunque no la entiendas, aunque te demande esfuerzo, aunque te demande golpear la carne, pero su voluntad perfecta siempre es agradable. Y otra voluntad es la voluntad permisible, donde el Señor dice: no, todavía no es el tiempo, esa no es la manera, lo quieres hacer así,
¿Vas a sufrir? Bueno, sufre. Sufre, porque no era la manera que yo quise que lo hagas, pero tú te desesperaste, tú te adelantaste, lo hiciste a tu manera y vas a pagar consecuencias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, aquí, hermano, Israel le pidió a Dios, dame un rey, dame un rey. Muy bien, te lo voy a dar, dice Dios. Te voy a dar un rey para que te gobierne como las otras naciones. Y como te gusta andar por vista, te voy a dar al más guapo de todos. Estaba contento Israel, así como algunos aquí escuchan la palabra de Dios. Verso 3 dice: y se habían perdido las asnas de Cis. ¿Padre de quién? ¿Cómo se llamaba este rey que Dios, digamos, le dio a Israel su pedido? ¿Cómo se llamaba? Saúl. Ese nombre Saúl es un nombre hebreo que significa pedido. Pedido. O sea, tú me pides a mí un rey, ya, toma tu pedido. ¿Es lo que tú quieres? Toma. Pero recuerde, a medio o a modo de voluntad, no perfecta, sino permisible. ¿No es cierto? Ahora, seguimos. Dice, verso 3, y se habían perdido las asnas de Cis, el papá de Saúl, padre de Saúl, dice, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Qué tremendo, hermano. De alguna manera se perdieron en ese momento las asnas del papá de Saúl. Y el papá de Saúl le dice: hijo, tómate uno de los sirvientes y vete con ellos a buscar las asnas. Parece algo normal, casualidad, pero luego vamos a ver de que Dios fue quien movió el que se pierdan las asnas. ¿Y por qué lo hizo? Porque Jehová tenía, como tiene con nosotros, un propósito. En el libro de Romanos, Pablo citó uno de los versos más hermosos de la Biblia. Mas a todos los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué de bien tiene que se le pierda a alguien algo? Mas sin embargo, eso era un medio para que Dios pueda hablar por medio del profeta a este hombre y se levante un rey en Israel. A veces perdemos cosas en la vida. A veces pasamos derrotas, a veces pasamos cosas, puertas que no se abren, o a veces las cosas no pasan como queremos. Y hablo cuando ocurre injustamente, no hablo cuando alguien de repente roba, lo meten a la cárcel y dice, estoy pasando esto por el Señor. No, eso es justo. Hablo cuando alguien dice, ¿por qué me pasan estos problemas? Yo no he hecho nada, ¿por qué me pasa tal cosa? Quiero decirte que aunque hoy no lo entiendas, Dios tiene un propósito con todo lo que estás viviendo. Dios tiene un propósito con todo lo que estás pasando. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un diseño para tu vida. Él tiene un propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Él tiene un propósito. Dios tiene un propósito, amados hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 4, cómo Saúl se va a buscar las asnas. Dice, y Saúl, y él pasó el monte de Efraín, se fue para el monte de Efraín, y de allí se fue a la tierra de Salisa, y luego no lo hallaron, dice, y luego pasaron por la tierra de Salim, y tampoco lo hallaron, las burritas. Después pasaron por la tierra de Benjamín y tampoco la encontraron. Seguimos, verso 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado, o sea, a su sirviente que estaba con él. Cuando llegaron a la tierra, dice, de Suf, Saúl dijo a su criado, ¿qué le dijo? Que tenía consigo. ¿Sabes qué? Mejor volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, ahora
estará preocupado por nosotros. ¿Sabes qué? Ya varios días hemos estado buscando, varios tiempos hemos estado buscando, y ¿sabes qué? Mejor vamos a la casa nuevamente. Pero qué casualidad que el criado ahora le da un consejo a Saúl de la siguiente manera. Vamos al verso 6. Él le respondió, el criado le respondió a Saúl: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. En esta ciudad hay un varón de Dios que es hombre insigne. Esta palabra insigne significa hombre de respeto, que es un hombre de respeto. Y todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues para allá y quizás nos dará algún indicio acerca del objeto. Note, ya no dice las asnas. Hacen un acuerdo entre el criado y Saúl y dice: vamos allá donde este hombre y quizás él nos dé algún indicio acerca del objeto. O sea, no le digamos, si es profeta, que él nos diga, a ver, qué hemos perdido, del cual hemos emprendido este camino. Qué casualidad que justo de todas las ciudades donde fueron, ahí en esa ciudad donde se quedaron, Suf, había ahí un profeta. Qué tremendo. Pero como ya vimos, para Dios no hay casualidades. Él hizo que se pierdan las asnas. Cuando Saúl estuvo a punto de volver, él hizo que el criado le aconseje que se quede porque ahí hay un profeta. Él hizo que haya un profeta en esa ciudad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así como también Él está guiándote en cada área de tu vida. Él está haciendo cosas que tal vez no te agradan, no te gustan. A veces dice: ¿por qué mi papá será así? ¿Por qué mi mamá será así? ¿Por qué de repente mi líder me ha exhortado? ¿Por qué de repente estoy mal de esta manera? ¿Por qué me está pasando tal problema? ¿Por qué esta injusticia me ha venido? Pero Dios, no sabes de que Dios está tratando contigo. Dios tiene un propósito con todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver. Dice, verso 6 nuevamente. Él le respondió: he aquí ahora en esta ciudad hay un varón de Dios que es hombre insigne, y él, todo lo que él dice acontece sin falta. Qué tremendo, ¿no? Hoy en estos tiempos existe un don de profecía. También existe gente con este ministerio de profeta. Podríamos decir, hermanos, de que son contaditos, porque lamentablemente también el enemigo todo falsifica. Aquí había un profeta de Dios, y una de las características que él tenía es que cuando él decía algo, dice, ¿cómo dice? Todo lo que él dice acontece sin falta. Mas sin embargo, hermanos, a veces pasa de gente que dice: ocurrirá tal cosa, y no ocurre nada. El Señor me ha hablado esto, pero le habló a él, pero no le habló al pastor, pero no le habló al hermano. Como un día una hermana profeta le dijo a un amigo mío que estábamos con ella: Dios me ha dicho que me des tu reloj, porque él en aquel tiempo tenía esos relojes que no sé si usted recordará, tenía como gallito, despertador, no, salía un gallito, tenía como una especie de parlante, y también podía grabar la voz, y tenía cosas como esa, la tecnología, hermanos. Y la profeta lo miró y dijo: Dios me ha dicho que me siembres ese reloj. Él al momento agarró, esperó que se vaya al baño y me dijo a mí: hermano, ¿qué hago? Dice que Dios le ha dicho que le dé ese reloj. Y yo le digo: ¿y tú quieres dárselo? No, si a mí me lo han bendecido, yo no quiero darle mi reloj, dice. Entonces, ¿qué hago? Me dice. Yo le digo: dile a la profeta que si Dios le ha dicho a ella que tú le des el reloj, que le diga a ese Dios que te confirme a ti, para que tú se lo des. Quiero compartirles brevemente algunas características de un falso profeta. Rápidamente, vámonos, no pierda Primera de Samuel, pongo una marquita, y vámonos vámonos a Jeremías. No hay tiempo para llevarlo a Ezequiel, a otros capítulos más, solamente con Jeremías. Algunos
algunas características nada más de un falso profeta. Muy bien. ¿Listos? Jeremías capítulo 23. Vamos a ver la primera característica en el verso 13. Vamos a ver la primera característica en el verso 13. Jeremías 23, 13. Dice: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizan en nombre de Baal, luego dice, ¿no? ¿Cuál es la primera característica de un falso profeta? Cuando ve una visión, un sueño o alguien o dice que le habló el Señor, desatina, se equivoca. ¿No? Es de su mente, de su corazón. ¿No es cierto? La segunda característica en el verso 14 dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. O sea, hablan cosas que uno dice, ¿qué? ¿Qué eso? ¿Cómo Dios va a decir eso? Como un día una profeta dijo, ¿no? Le dijo a alguien, le dijo, dice el Señor, de que a partir de hoy el cielo está cerrado para ti. Este hermano, ¿qué hizo? Se fue al mundo. Si ya el Señor me cerró el cielo ya, por más que ore, ya no hay nada ya. O sea, es una torpeza, hermano. Vamos a ver, a continuar. Una tercera característica en el verso 16. Estamos en Jeremías 23. Vamos a la tercera característica de un falso profeta. En el verso 16. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas, que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas, y hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Hermano, miren, uno se da cuenta cuando lo que te dan es algo del propio corazón. Yo le comenté, por ejemplo, la otra vez acerca de una profeta, cómo llegó una vez a una iglesia, y ella apenas llegó, varios jóvenes se acercaron y comenzaron a decirle: profeta, le agarro su Biblia. Y la profeta agarró y dijo, ¿no? Ah, hermano, muchas gracias, le dijo, ¿no? Agarra mi Biblia, le dijo. Luego agarró, oh, el Señor dice que por haber agarrado la Biblia de mi hija, el Señor te va a bendecir con una librería cristiana. ¿No es cierto? Luego de eso, hermano, alguien vino, profeta, le agarro su saco. Ah, gracias, hermana, ¿no? Y, oh, el Señor dice que por haberle ayudado a mi hija agarrando su saco, el Señor te va a dar una sastrería. Luego de eso alguien viene, profeta, un poquito de café. Oh, claro. Y dije, le va a una cafetería seguro ahora. Dios no habla de esa manera, hermano. Dios no está aburrido en el trono. No, hermano. Vamos luego a ver otras características, que cuando Dios habla, habla siempre con un propósito. Otra característica, cuarta característica, verso 28. Cuarta característica, verso 28. Dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Note, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que todo sueño, visión o pensamiento que se le venga al profeta tiene que estar ligada a la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué es la paja? Es un sueño o una visión, pero que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien, hermano, trae algo que es de Dios, eso que trae está respaldado por la palabra de Dios, amado hermano, por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Es cierto? No puede mandarse, ¿no? Como a veces alguien dijo por ahí, ¿no? Dice el Señor, ¿no es cierto? Que ya Él viene pronto, comenzó a profetizar, ¿no? Dice el Señor que Él viene pronto, y si no entran al arca de Moisés, van a sufrir. Entonces todos, oh sí, Señor. Luego por ahí alguno que estudió primer ciclo de la escuela bíblica, agarró y le dijo: profeta,
el Señor le ha dicho que aquí no entra el arca de Moisés. Sí, pues hermano, por eso hay que orar. Pero la Biblia acá dice que es el arca de Noé. A ver, creo que el Señor se ha equivocado. No, el Señor no se equivoca, hermano. El Señor no se equivoca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo sueño, profecía, va de acuerdo a la palabra. Otra característica, quinta característica, 31. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Note, no el pastor Camasca. Jehová dice: yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Ese es otro, hermano. Profetas que solamente dicen: oh, el Señor te va a levantar grandemente, el Señor te va a usar, tú vas a ser en esta iglesia el Pablo II, tú vas a ser en esta nación, todos vendrán y todos te pedirán consejo. El arcángel Miguel también vendrá a pedirte consejo y comienzan, hermano, y todo es dulce, todo es Dios te ama, todo es Dios te va a levantar. Cómo quisiera encontrar a esos profetas de la Biblia que cuando te miraban decían: dice el Señor, has descuidado tu tiempo de oración. Dice el Señor, estás consumiendo pornografía, deja la pornografía. Dice el Señor, estás hablando lisura. Dice el Señor, comienza a leer mi palabra. Dice el Señor, ama a tu esposa. Dice el Señor, sujétate al esposo. Dice el Señor, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Yo conozco el caso, hermano. Yo conozco el caso de un hermano que me dice: pastor, ¿sabe qué? Yo ahorita estoy en un adulterio terrible. Perdí a mi esposa, perdí el cariño de mis hijos. Pero ¿sabe por qué, pastor? Mire, yo no quería, me dice él. Así le digo, sí, yo no quería. Yo iba a la iglesia normal, me dice. Y yo estaba queriendo pecar con una hermana, pero yo no quería, pastor, hasta que un profeta un día vino, me oró, y yo dije: Señor, ahora seguro tú vas a reprenderme, no, deja ese pensamiento, deja ese camino. Pero me dijo: dice el Señor que Él está contigo en todo lo que haces, Él te va a levantar, Él te ama. Entonces yo dije dentro de mí: entonces está bien lo que yo hago, y Dios me está dando un permiso especial a mí. Soy el preferido de Dios. ¿Dónde están esos profetas que, como luego vamos a ver, sacan lo oculto del corazón? Entonces dice aquí, esos profetas que todo es amor, todo es amor, todo es, y no hay otra cosa. Sexta característica, gracias, sexta característica. 32, en el 32, sexta característica, dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Note, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Esa es otra característica: sueños, visiones o revelaciones, pero que no traen provecho, que no traen propósito. Todo lo que Dios habla es para provecho, para edificación, exhortación y consolación. No es para exhortación, consolación, edificación y adulación. No, Dios no adula a nadie, hermano. Él nos ama, pero Él no adula a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes palmas al nombre de Jesús. Volvamos, Primera de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9. Vámonos al verso 8. Cuando ellos se levantan y van al verso 8. Dice, entonces, Primera de Samuel 9:8. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí. No, disculpe. El 7 es, ¿no? 7, ¿está bien? 7 dice. Respondió Saúl a su criado, vamos,
ahora, ¿no? Acá, o sea, el criado le dice, hay un varón, un profeta en esta ciudad. Pero Saúl le responde al criado, vamos, pero le hace una pregunta, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Hermano, en la Biblia se habla mucho de esta costumbre que cuando alguien iba para que te bendiga, para que te edifique, cuando alguien dice, vamos a ir de repente al profeta, vamos a ir a tal persona para que nos ministre, para que pueda ayudarnos, había siempre una costumbre, pero no podemos ir con las manos vacías. Bueno, vamos, ¿qué le llevamos al varón de Dios? Ahora, esto tipifica muy bien lo que en estos tiempos debemos hacer. ¿A qué me refiero? Cuando, hermano, por ejemplo, invitamos a un siervo a una iglesia a predicar. Cuando invitamos, por ejemplo, a alguien para que nos ministre de otro lugar las alabanzas. Cuando invitamos de repente a un músico que venga a enseñar, por ejemplo, a la iglesia, es bíblico que nosotros podamos darle un reconocimiento, una ofrenda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque acá dice, ¿no? Saúl dijo, ¿no? Bueno, vamos al varón de Dios, Él nos va a dar su tiempo, Él va a separar su día, Él nos va a atender, pero ¿qué le llevamos? Hay que llevarle algo al varón de Dios. Cuando alguien hace un trabajo, hermano, y se le invita, por ejemplo, yo invito a un pastor que venga aquí, hermano, a predicar, o se contrata a un músico para que venga a enseñar, hermano, es válido que se le dé un reconocimiento, una ofrenda. Lo que sí no es válido es que el pastor o a quien se le invite diga, está bien, yo voy, pero yo cobro en euros. O yo cobro, pero de tanto para... Eso ya no es correcto. Pero tampoco no es correcto el otro lado, porque hay algunos de que a esa ofrenda de amor deberían ponerle ofrenda de odio. Porque también no parece una ofrenda de amor, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ser balanceado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, seguimos. Verso 8. Entonces, 8. Volvió el criado a responder a Saúl, diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. ¿No? Muy bien. 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba, ¿por qué vidente? Porque el profeta veía en el mundo espiritual lo que otros, por no tener el don, no veían nada. ¿Es cierto? Ya sea él veía en sus sueños, él veía en una visión, ¿no es cierto? Con los ojos cerrados, o él veía en una visión con los ojos abiertos, éxtasis. Él veía cosas en el mundo espiritual. Muy bien, verso 10. Dijo entonces Saúl a sus criados, no, Saúl le dijo a sus criados, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales le dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiéndoles dijeron, sí, helo allí, delante de ti, date prisa, pues porque hoy, o sea, justo hoy, ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Qué casualidades, ¿no? Se le perdió el asna al papá. Fueron a buscarla, llegaron justo a la ciudad donde vive el profeta. Se iba a desanimar para volverse, justo el criado se pone consejero y le dice que se quede. Se van para allá, no tiene que llevar, justo el criado tenía ahí algo en el bolsillo.
se están yendo, no saben por dónde es. Justo unas doncellas salen a cargar agua y le dicen, allá está. Y justo ese día el profeta venía por ahí, porque justo ese día había sacrificio en el pueblo. Ese justo lo ve el Hijo de Dios cuando vive por fe. La mano de Dios guiando tu vida. Por eso dice el apóstol Pablo, mas a todos los que aman a Dios, todo les ayudan a bien. Seguimos leyendo. ¿Verso cuánto? Vamos al 13. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, dice, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Esa es otra cosa, hermano. Qué tremendo, ¿no? Dice, el pueblo no va a comer hasta que el profeta llegue. Hermanos, desde tiempos antiguos siempre se ve un respeto a los siervos de Dios, una consideración, ¿no es cierto? Un respeto, una consideración que hoy en estos tiempos, hermanos, se ha perdido. Se ha perdido. Y eso no debería de ser así. Aunque también hay casos, hermano, donde algunos han, digamos, tenido, no sé cómo se le llama, no me acuerdo el nombre, abuso de autoridad. Algunos han cometido eso, pero eso no quita, hermano, cómo la Biblia habla del respeto y la consideración que se le debe tener a aquellos que representan el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar, seguimos. ¿Verso cuánto, hermanos? ¿Verso cuánto? 14. Dice, ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Mire ese encuentro. Ahora, note lo que dice el verso 15. Atentos, por favor. Note lo que dice, hermano, el verso 15. Dice, y un día, ¿lo vio, hermano? ¿Lo vio en su Biblia? A ver, mire por acá. Mire todo lo que hizo Dios para que Saúl esté en ese encuentro. ¿Se acuerda? Dice que venía Saúl y Samuel le salía al encuentro. ¿Qué hizo Dios para que Saúl esté en esa cita? Hizo que se pierdan las asnas, hizo que vaya de ciudad en ciudad, hizo que el criado le dé consejo, hizo que unas doncellas salgan por agua. ¿Se acuerda? Pero mire cómo Dios lo tiene todo planificado, con anticipación. ¿Qué dice acá? Y un día antes que Saúl viniese, que pase todo lo que pasó, Jehová ya había revelado al oído de Samuel todas las cosas. Antes de que las cosas ocurran, Jehová ya había planificado todo. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tiene el control remoto del mundo en su mano. Y a Él no se le ha caído el control remoto. Él tiene el control de tu vida y de mi vida por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? No tienes por qué dudar ni tener temor. No tienes por qué decir, ay, pastor, pero ¿qué será de mí, pastor? Porque me he enterado, pastor, que en el trabajo, pastor, están despidiendo a la gente, pastor. Me he enterado, pastor, que parece que van a votar aquí en Juan Pablo II, pastor, a la gente, pastor. También en Sarita, pastor. No, yo no quiero vivir debajo del río, pastor. Pastor, me he enterado, pastor, de que creo que me estoy enfermando, pastor. ¿Qué será de mí, pastor? Que parece que Ollantaytamala va a dejar el país en la quiebra. Mira, hermano, no importa lo que pase, no importa lo que veas, no temas, no dudes. Jehová tiene el control de todas las cosas en tu vida. Jehová tiene un propósito para ti y para mí, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él tiene el control de todo, hermano. Eso te debe ayudar a vivir, ¿sabes cómo? Contento, en paz, confiado. Él tiene el control de todas las cosas. Muy bien, vamos. Ahora, yo estoy hablando, ¿no es cierto? Esto es un asunto de fe. Hay que creerlo. ¿Verso cuánto, hermanos? 16. ¿Qué dice en el verso 16? Dice: yo quiero que vea con atención en el verso 16 5 cosas que Dios hace. ¿Están listos? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Primera palabra, mañana. ¿Qué significa mañana? Que Dios tiene el control del día. No ayer, no hoy. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Mañana. Él tiene el control de qué día hacer lo que Él quiere. Mañana. ¿Qué más dice? A esta misma hora. ¿Qué significa eso? Día y hora. Dios lo tiene todo planificado. Día y hora. Yo enviaré a ti un varón. O sea, el Señor no dijo, mira, van a venir como 5 y uno de ellos es, tú adivínale pues. No. Yo enviaré a ti un varón, le dijo. Eso es quién. Dios determina el día, la hora y quién. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice? De la tierra de Benjamín, al cual ungirás. Eso es propósito. O sea, el día que yo te digo, a la hora que yo te digo, al que yo te he dicho, tú vas a hacer esto. Propósito. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y dice la Biblia, ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Cómo se llama eso? Lugar. Dios dijo, el día que yo te diga, a la hora que yo te diga, con quien yo te diga, tú harás lo que yo te diga en el lugar que yo te he dicho. ¿Cuándo le dijo esto, hermano, a Samuel? Un día desde antes que pasen todas las supuestas casualidades. Dios tiene un plan terminado contigo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, gloria a Dios. Vamos a continuar. Verso 17. Y luego que Samuel, dice, y luego que Samuel vio a Saúl, ¿no? Luego que Samuel vio a Saúl, dice, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. O sea, Saúl le dijo a Samuel, dime quién es el profeta, sin saber que él era. Qué tremendo encuentro, ¿no, hermanos? Nuestro siervo, no se me esconda ahí, siempre míreme, venga por acá, préndame por favor sí. ¿En qué verso es, hermano? 18, ¿no? Dice, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, ¿qué le dijo? Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Note que cómo hizo Dios para este encuentro, hermanos. A uno le hizo perder sus asnas, que el criado le aconseje. ¿Qué más? Que salgan unas doncellas, que justo en esa ciudad haya sacrificio. O sea, lo llevó así, más al otro en el oído le dijo, mañana va a venir uno, tal día, tal hora, él harás esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, seguimos. 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana
te despacharé, le dijo el profeta a Saúl, y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. Ahora, quiero dejar algo muy en claro, hermanos. Una cosa es el don de profecía, y otra cosa es el espíritu de adivinación. Digo eso, hermano, porque yo he escuchado testimonios de personas que dicen, a ver, un hermano que venga por acá, y en verdad lo hacen, ¿ah? A ver, usted, hermano, venga por acá, dicen, ¿no? Usted, hermano, venga por acá, ¿no? Gracias. Ya, a ver, usted tiene en su bolsillo 3 soles con 20 céntimos, un boleto de la 120, ¿no es cierto? Ya, listo. Ya, y un celular. Y el hermano agarra, ¡ay, Padre Santo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo acá tengo eso! Y la gente que dice, ¡oh! ¡Profeta! Ese no es profeta, hermano. Eso se llama espíritu de adivinación. ¿Sabe por qué? Porque hace que la gente ponga la mirada en él y no en Dios. Porque hacer eso no suma a la cruz de Cristo. Eso no trae propósito. ¿A quién le importa que había en su bolsillo de él? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, mucho cuidado, hermanos, con esas cosas de adivinar, cuidado con eso. Eso a veces se mete en las iglesias, en hermanos que les gusta querer demostrar que que son hijos de Merlín, y comienzan, hermano, hoy día has comido chaufa, ¿no? Sí, ya ves, el Señor me lo dijo, ¿no es cierto? Entonces, ese asunto de adivinar no es el propósito de la profecía, hermano. Entonces, cuidado con eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Seguimos. ¿Verso cuánto? 20. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, mira como, ¿quién le contó al profeta de las asnas? ¿Quién le contó, hermano? Nadie le contó al profeta que se habían perdido las asnas. En el 20 dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y toda la casa de tu padre? El profeta dice, todo lo hermoso que hay en Israel, todo lo codiciable, Dios te lo ha preparado a ti. ¿Usted se imagina que venga alguien y le diga, por ejemplo, ¿no? Líder Ángel, todo lo que hay en el Perú, Ollanta, se lo quiere dar a usted? ¿Ah? Imagínese, hermano. Ahora, ¿qué respondió Saúl? Vamos, ¿verso cuánto? Verso 21. Y Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho esta cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Un desconocido, el profeta, lo puso adelante con él. ¡Qué tremendo! Vamos terminando. 23. Y dijo Samuel al cocinero, el profeta le dijo al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardares aparte. ¡Qué tremendo! 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come. Ahora, quiero que escuche con atención este versículo, hermano. Aquí, atentos por favor. Miren lo que le dice el profeta al futuro rey de Israel, que se le perdió, primero se le perdió las asnas a él, luego él se perdió, porque ya no sabía, querían buscar un profeta para que le digan cómo encontrarlas.
Luego de eso, unas señoritas comenzaron a guiarlo y él no sabía, él pensaba, qué mal día he tenido. Pero mire lo que le dice Dios: porque para esta ocasión se te guardó. Lo mismo que le dijo a José: tú crees que tus hermanos no te amaron, tú crees que tu familia te abandonó, tú crees que nadie te apoyaba, pero Dios permitió eso con un propósito, para que hoy tú puedas aconsejar a este pueblo de Egipto y haya comida y no haya hambruna en el mundo entero. Para esto te reservó Jehová. Lo mismo le dijo Dios a Esther cuando estaban a punto de matar a los judíos, y ella decía, pero ¿cómo hago? ¿Voy a hablar con el rey o no? Y su tío Mardoqueo le dijo a Esther: para este momento Jehová te ha reservado aquí, levántate, anda y habla, porque para este momento Dios te ha puesto en este lugar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Si tal vez estás pasando problemas, necesidades, tal vez dices, ¿por qué me ha ocurrido esto? Porque con eso Dios tiene un plan en tu vida. Pero también si estás pecando, salte del pecado, porque el pecado estorba, malogra, estropea, ensucia el propósito de Dios. Vamos terminando. Verso ¿cuánto, hermanos? 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Póngase de pie, hermano, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios.